Bueno, Urdion, aritza duri zuekin, mikro askatu, galdera egiteko nahi duzuenean. Eguerdian. Bueno, hobeto xio banau, argi dago bada prozesu nahiko luzia pasau dela, nahi baina gehiago, baina bueno, egia da aldaka horrek denbora aspalditikan atzetikan dakarki dela, ez da urtengoa, bueno, denbora esente atzetik dator, eta bueno, momentu hobeak eta okerragoak eduki ditut, eta azken momentu hauetan ez da hain ona izan, baina bueno, egia da orain hobeto sentitzen ari naizela, pixka liberatu goa, eta bueno, gogoekin taldea laguntzeko alden moduan saiatzen naiz laguntzen, bai kanpoan, baina bueno, argi dago denoi gusten zaigula barruti laguntzea, eta hortan saiatzen ari naiz. Bueno, ez dizuet esango ondo nintzala, nintzan gaizki ere nintzan sentitu, baina laguntza gehiagirik ere nuen eman, baina bueno, behintzat berdean ikusi nintzen, Samamesen berriro jokatzen, oso harrera politarekin, argi dago bueno, gustatuko litzaiakela resultadoan pixka bat gehiago lagundu ahal izana, etzen horrela suertatu, baina bueno, behintzat nahiko kompetitiboki nahiko ondo ikusi nintzen, porteriatik gertu, ez nuen asmatu, baina nahiko gertu, eta bueno, hori da garrantzitsua ere bai. Bai, kriston ilusioakin. Argi dago guretzako, bueno, azkenean futbolean jokatzen dezunean, zure ibilbide osoan eta urteetan zehar, holako partiduak direla, amesten dituzun partiduak hauek dira. Samamesen jokatzea, kopako eliminatoria bat partidu bakarrean, Bartzelonaren aurka, zer gehiago nahi dugu, ez? Nik uste hori dela amestutako partiduak, eta bueno, hau da aukera, gutxitan, futbolean gutxitan edukitzen dugun aukera horietako bada. Partiduak sekulako ikusmina sortu dago Bilbon eta Bizkaian, beretan ikusten dozue Atletik Bartzelona kanporatzeko modua? Noski, ez dela ez genuke jokatuko. Noski ikusten dugula aukera ditugula, saiatuko gara behintzat, horregatik ez da geldituko. Nik uste talde honek erakutsi dula besoak ez ditula inoiz makurtzen, beti saiatzen dela, eta saiatuko gara, eta ez bagenuke usteko ez gerala kapazak, ez ginak azalduko, jungo gara denaren bila. Bueno, nik uste ez degula konfunditu behar, ez? Partidu guztiak desberdina dira, eta bai, adibidez, Getafeko partidua desberdina izango da nik uste koparekiko alderatuz, nik uste ligako ere desberdina izango dela, ez dugu denak hortan gogoratu behar, partidu hori, espeziala izan zen, baina hori pasada, eta ziur ez dela berdina gertatuko, beste partidu bat izango da, kriston zailtasunarekin, eta horrela hartu beharko dugu denon artean.
bai guk eta ez daukat inongo dudarik San Mamesek ere horrela hartuko duela eta asko lagunduko digula, ze beharra edukiko dugu, denaren beharra edukiko dugu. Setienekin Barcelona aldatu egin da, beste Barcelona bat da. Bueno, argi dago, entrenatzaile bakoitzak bere matizak dauzkatela, jokalari berdina dira, kriston talentua duten jokalaria dira, eta pentsatzen dut, zeo zer aldatuko dela, baina zailtasuna oso handia da berdin. Bai, baina esaten nun moduan hori behin gertatu zen, eta bala hori ja nik uste pasa dela, eta ez dela berriro gertatuko, ziur nago ez dela berriro gertatuko, osea buruan daukat, baina besterik ez. Ezin dugu hortan pentsatu, partidu berri batean baizik, eta kriston zailtasuna duen partidu batean, eta horrela afrontatuko du. Bai, esaten dugu, ez? Oraintxe esan dudan bezala, nik uste futbolean aritzen zeranean horrelako momentuak direla gehien amesten dizun momentuak, nik uste gauza gutxi egongo direla partidu honek dauzkan konotazio guztiak biltzen dituenak, ez? San Mamesen, eliminatoria partidu batera, final bat izango balitz bezala, ze irabazten duena bakarrik jarraitzen du, eta Bartzelonaren aurka, nik uste konotazio guzti horiek elkartzea partidu berdinean oso zaila dela, eta niri behintzat nire ibilbide osoan ez zait gertatu, eta partido zoragarria daukagu aurretik. Bueno, noski buruan daukagula, baina nik uste osteguneko partiduak behar du gure pentsamentu guztia hortan zentratzea, nahiko zailtasun dauka beste gauzetan pentsatzeko, osea hurrengo partiduan ere pentsatuko du, baina behar den momentuz ostegunean bakarri daukagu burua. Noski. Aste guztia dira garrantzitsuak, baina argi dago honek konotazio desberdin handi bat daukala, kopan oso ilusionatuta gaude, kriston gogoa daukagu aurrera jarraitzeko, eta oso aukera polita daukagu gauza polit bat bizitzeko denon artean. Bueno, pues está claro que mentalmente no es fácil cuando te ves que quieres y no llegas a poder ayudar dentro del campo y bueno, mentalmente pues bueno, es una situación diferente a la que quizás estaba acostumbrado. Por eso también yo creo que es enriquecedor, porque todas las situaciones que se te presentan, pues al final aprendes de ellas y esta es una de ellas. Tienes que saber aprender a conllevar pues este tipo de situaciones. No es fácil, bueno, pues que sepas que tienes una lesión que curar no se va a curar. Es una lesión pues que la voy a llevar conmigo
después del fútbol, o sea que eso lo tengo asumido y lo que estoy intentando es pues tenerla lo mejor posible para poder ser competitivo lo máximo posible y poder ayudar pues en todo lo que pueda a este equipo hasta el final, tanto dentro como fuera. Y evidentemente pues a los futbolistas nos gusta ayudar dentro y en ese proceso y en esa pelea estoy. ¿Estás mejor que al principio de temporada? ¿Te ves en algunos momentos también algo frustrado contigo mismo por no poder? ¿Estás mejor ahora? No, creo que sí, pero tampoco te voy a decir que sí rotundamente porque igual en algún partido de estos me ves hecho un desastre y me tengo que comer las palabras, pero me gustaría decirte que sí, que estoy mejor, por lo menos lo voy a intentar. Quiero intentar ayudar, ser competitivo y poder aportar de verdad, no, no por lo que has hecho o lo que has dejado de hacer, que en el fútbol no sirve de nada, solo sirve el día a día y bueno, a ver si soy capaz de poder pues ayudar un poco al equipo. ¿Qué te limitaba exactamente la lesión? Bueno, ¿qué te limita en el día a día? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, al final pues te limita pues pues en muchas cosas. Pues como os podéis imaginar, la cadera pues es digamos está en el centro de todos nuestros movimientos y bueno pues tienes que convivir con limitación y dolor, pero como he dicho antes, hay momentos en los que está un poco peor, hay momentos en los que estoy mejor. Bueno, pues con eso estoy conviviendo. ¿Es el Barça actual algo más vulnerable que el de los últimos años? No me atrevo ni se me ocurre decir que el Barça pueda ser vulnerable en ningún momento. El Barça es un equipo increíble, si no es el mejor equipo, bueno, para mí probablemente sea o el mejor o siempre está ahí con los mejores y tiene unos jugadores increíbles, con el mejor jugador, probablemente no, con el mejor jugador para mi gusto y no me atrevo, ni siquiera se me ocurre decir que pueda ser vulnerable en ningún sentido. Ilusión máxima en la plantilla, ¿no? Vosotros de cara a este partido, con un ambiente excepcional. Vamos, ni qué decir, la ilusión que nos genera la Copa, la ilusión que nos genera este partido es un reto maravilloso. Creo que cuando juegas a fútbol o cuando bueno, ejerces esta profesión, sueñas con tener este tipo de partidos. Difícilmente un partido reúne tantas connotaciones tan especiales como poder jugar en San Mamés prácticamente una final anticipada. No es que sea una final anticipada, sino que lo que quiero decir es que es un partido en el que solo va a seguir uno y bueno, al final pues reúne muchísimas connotaciones muy especiales que creo que nos ilusionan no solo a nosotros, sino a toda la gente y a todo el mundo. Y por supuesto, no tengo ninguna duda que toda esa gente nos va a ayudar como siempre nos ayuda pues en estas situaciones tan especiales y bueno, para nosotros va a ser muy, muy importante esa ayuda. Dices que luego lo que marcaste en el partido de Liga está ahí, que bueno, que no das la vuelta, ¿no? Pero es difícil olvidarlo. No, está claro que lo recordaré siempre, pero no nos tenemos que confundir. Este partido va a ser un partido diferente, no tenemos que tener el recuerdo de ese partido. Está claro que fue un momento especial, pero va a ser un partido diferente, al igual que creo que va a ser un partido diferente al del Getafe del otro día, por la sensación también pues quizás agridulce que nos dejó. Estoy seguro que el equipo va a estar a la altura y bueno, vamos a por todas. Independientemente de todo lo que dices y de la ilusión y de las ganas que hay, lo importante es que pase este partido ahora un poquito ganas de decir, bueno, vamos a eliminar al Barça ya de la Copa de una vez, ¿no? Después de las finales, después de las otras eliminatorias en las que todos han participado, la última final, tenéis un poco ese sentimiento
No, o sea, quiero decir, no hay ningún sentimiento de revancha. Ellos quieren ganar igual que nosotros y hacen su trabajo lo mejor que lo saben, lo mejor que saben hacerlo. Y no hay, evidentemente, no hay ningún tipo de ganas de nada, sino de seguir adelante porque nos ilusiona muchísimo. Has hablado de, buenos días, Richie. Has hablado de jugar en casa, una final. ¿Veis cómo que es en el vestuario que es la oportunidad de, bueno, de tumbar al Barça, la gran oportunidad, la gran ocasión con un Samamés que bueno, en principio va a estar lleno? Bueno, lo que he dicho antes, es difícil pues que un partido reúna tantas connotaciones como esta. Es una oportunidad, es la que tenemos, o sea, no tenemos otra. Es la que probablemente estás buscando desde que empiezas en una temporada a entrenar en pretemporada y bueno, pues estás aquí horas y horas y horas entrenando y horas compitiendo. Yo por lo menos compito para poder, o entreno y compito para poder tener este tipo de situaciones y este tipo de partidos. Es un partido precioso, un reto maravilloso y bueno, pues así lo vamos a afrontar. ¿Miráis de reojo al derbi o todavía estáis muy centrados en el Barça? Está claro que para nosotros también es un partido importante en el que afrontaremos con la seriedad pues que requiere, pero eso será a partir del jueves. Ahora mismo todos nuestros pensamientos y toda nuestra fuerza está centrada en el jueves que bueno, al final requiere todo de nosotros. Aris, ¿te imaginas lo que puede ser el final del partido con una explosión de júbilo que me has puesto en la mente? Vamos, ¿te imaginas? Ojalá podamos vivir una noche de estas memorables en San Mamés y evidentemente pues uno siempre fantasea con esos momentos, pero bueno, para eso tenemos un trabajo muy duro por delante. El equipo físicamente, ¿cómo lo ves? El otro día dio la sensación de que le faltaba un poquito de chispa, ¿no? Bueno, el equipo está haciendo un esfuerzo muy grande, lleva muchos partidos encima y eliminatorias muy potentes con prórrogas largas, situaciones de jugar bueno, pues en inferioridad y está claro que tiene una tralla importante, pero no tengo ninguna duda de la capacidad de este equipo y de la mentalidad del equipo y estoy seguro que el jueves estará a la altura. Vale? ¿Listo? Venga, eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.